Entonces, acá tenemos, ¿no? Para 0,5. ¿No? Y les decía que vamos a tener una onda completa en 2 segundos, ¿no? Entonces, fíjense acá, la amplitud está creciendo, ¿sí? Entonces, lo último que vamos a hacer es para 0,2. ¿Ok? Hacemos correr. Y para 0,2 vamos a tener 2 ondas, ¿no? Completas en 10 segundos. Y fíjense cómo ha ido creciendo la amplitud. ¿Sí? Entonces, se está incrementando. O sea, le da más opción a que pueda responder el sistema, o sea, más tiempo, ¿no? Pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Para un ingreso sinusoidal, la respuesta es otra onda sinusoidal de diferente amplitud, ¿sí? Y desfasada con respecto a la entrada. Listo. Entonces, vamos a la guía. Ya hemos terminado esta parte 2. Empezamos con la parte 3. Dice, con MATLAB establezca lo siguiente: la expansión en fracciones parciales, los polos y ceros, los diagramas de Bode de la magnitud y de la fase del sistema propuesto, incluyendo sus datos numéricos. Una consulta, jóvenes. ¿Ya han terminado con el género oriente de diagramas de Bode o continúo? Entonces acá vamos a empezar con MATLAB. ¿Ya? Solamente que está muy pequeñito, pues debido a que he abierto el Simulink. ¿Cuándo abrimos el Simulink? Bueno, no vamos a perder mucho tiempo. Buen día. Mejor. Entonces, new script, ¿verdad? O directamente acá, ¿no? Más se coloca. Para que nos proporcione una ventana en blanco. Sí, wow. O sea, está lento. Había virtud 4. Fuera, fuera. Y aquí está. Entonces empezamos por, siempre con CLC, Clear Screen, significa porcentaje, mayúsculas, laboratorio 2. ¿Sí? Porcentaje, ¿no? Respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. Porcentaje, nombre. Hoy día me llamo Evaristo Calle. Ya. Mi celular es 9476. Mi cédula es y soy de Oruro. ¿Ya? Luego la dirección. Vivo en la Ciudadela Universitaria. Entonces, lo primero que hay que realizar es introducir la función de transferencia, ¿no? Introducción, porcentaje, introducción, siempre de GDS. GDS. Introducción de GDS. Entonces tenemos nuestra función de transferencia
Y vamos a utilizar, vamos a introducir un poco diferente. Ay, me equivoco. ¿No? S, vamos a decir, es igual a TF. A ver, jóvenes, hay una forma de hacer crecer esta pantalla. ¿Ya? S igual a TF entre apóstrofes S. S. Ya, entonces con esto le estamos indicando de que va a ser S va a ser una variable simbólica para la función de transferencia. Entonces, introducimos G igual a 1500 por multiplicado paréntesis S más 10 dividido entre paréntesis. Observa que no. S por paréntesis S más 2 paréntesis por paréntesis S sombrerito al cuadrado. Vaya. Dije, el sombrerito se hace con... Sí, ya. con algo. Sí, sí. O también, bueno, con así, ¿no? Sí, el alto más estaba utilizando sombrerito al cuadrado. Más 20 por S. Gracias. Ay, por S. Es que a veces se desconfigura automáticamente esta mi máquina. A veces está con el teclado en español o en inglés, a veces se coloca. Listo, ¿no? Entonces, S por S más 2 por S cuadrado más 20S y un paréntesis más. Y G. Listo. Para visualizar, ¿no? Entonces, estamos en Home. Voy a ir al editor, ¿no? Porque estoy trabajando con el editor. Entonces, acá hay la opción Save and Zoom, ¿no? O sea, grabar y hacer cosas. Este triangulito de color. Ya ustedes conocen eso. Entonces, cuando hacemos correr por primera vez, debo pedir seguramente el nombre, porque en este momento no tiene título, es untitled, sin título. Entonces, ¿qué vas a hacer correr? Lab 2. Ahí debe ver, Lab 2. ELT 2692. Así, hay. No había habido, ¿no? Prueba había habido. Entonces, está bien. Hacemos correr y esperamos pacientemente. Esperamos pacientemente. Bueno, tenemos de acá, ¿no? Entonces, a ver, controlemos el numerador. 1500 por S, 1500S. 1500 por 10, 15,000. Está bien. En el numerador, S a la cuarta. Está bien, ¿no? Y término independiente no hay. Y el término independiente tendría que ser, a ver, 2 por 1500, 3000, 3000 por S. Ah, está bien, sí. ¿No? Ahora, porcentaje, inciso A. Inciso A. ¿Qué indica el inciso A? La expansión en fracciones parciales. La expansión en fracciones parciales. Bueno, recordando lo que he debido realizar en control 1. Entonces, para eso se utiliza es decir, pero acá hay que tener el siguiente cuidado. Help residue, acá en el prompt, estoy colocando help residue, enter.
Está súper lentísima. Dice, convierte la... Dice, sí, convierte, dice, los coeficientes del polinomio en expansión en fracciones parciales, ¿no? Entonces, si nos fijamos la sintaxis, que es esta, y la voy a copiar, control C, o copiar, control V, pegar, entonces acá voy a hallar los residuos, polos y término directo, ¿ya? Es un término directo. Entonces, pero fíjense, trabaja, ¿ya? Trabaja con vectores. Y yo no tengo acá en vectores. Entonces tengo que convertir a vectores. Y un truquito que se utiliza es volverlo comentario de momento, ¿ya? Para que no perjudiquen nada. Lo he vuelto comentario de color verde, ¿no? Entonces tengo que convertir porcentaje, convertir GS en vectores. Voy a convertir en vectores. Y para eso voy a utilizar el comando tfdata. O sea, acá. Corchete num. Y lo voy a almacenar en el vector numerador y en el vector denominador, ¿no? Los coeficientes de la función de transferencia. Igual a tfdata es el comando. ¿Bien? Entonces, a ver, de todas maneras, a ver, tenemos acá el help para que tfdata. Entonces, tf convierte los vectores en función de transferencia. tfdata hace lo inverso. ¿Ya? O sea, ahí tenemos, ¿no? tfdata sys. Pero acá hay algunos truquitos también. Por ejemplo, dice así, num, dem, ¿no? Entonces, esta función de MATLAB retorna, dice, al numerador y denominador la función de transferencia, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, acá tengo que colocar G. Pero lo que nos dicen que hay que utilizar apóstrofe B para que no tengamos problemas. ¿Ya? A ver, porque ¿qué pasa si solamente coloco G? Dice así de simple. Entonces hacemos correr, sepan zoom, ¿no? Y nos muestra el numerador. Nos dice si es un vector de 1 por 5 o el denominador es de 1 por 5. Pero aquí hay un truquito. Coma, se tiene que entre apóstrofes B colocar. ¿Ya? Eso no muestra el B. Entonces, zoom. Entonces, ¿qué hace? tfdata, ¿no? Los coeficientes del numerador los almacena en el vector num, ¿no? Ahí está, 1500 y 15000. Y en el denominador está 1, coeficiente 22, 1540, 3000 y 0. ¿Listo? Entonces, ahora sí, podemos hallar. Entonces, los coeficientes de la expansión es así para interactuar, ¿no? Listo, ahora sí. Entonces, esto voy a cambiar. Residuos polos, residuo num, den. Num, den. Como nuestro sistema es de cuarto orden, ¿sí? Cuarto orden, y el denominador es de cuarto orden, vamos a tener 4 polos, por lo tanto vamos a tener 4 residuos, ¿sí? Y si los polos son complejos y conjugados, generalmente los residuos también son complejos y conjugados. Aquí está, ¿no? Los coeficientes de la expresión son los residuos, 2 complejos y conjugados. 2 reales, uno en menos 4.09 y otro en 5. Y los polos, dos son complejos y conjugados, ¿no? Por eso tenemos residuos complejos y conjugados. Bueno, tenemos el polo en menos 2 y en 0, ¿sí? Podríamos haber hallado
0 menos 2 y de esta expresión S más 20 más 1500 son polos complejos y conjugados. Y el término directo está vacío, es generalmente 0 y va a aparecer cuando, jóvenes, el numerador sea exactamente divisible entre el denominador. Pero no ocurre, ¿no? No ocurre. ¿Listo? Porcentaje, inciso B. Bueno, para el inciso B, los polos y ceros. Es casi lo mismo, ¿no? Los polos y ceros de G de S. Ay, G de Z. Este momento estaba pensando en el plano Z. Sí, entonces, help, el comando es TF, transfer función to ZP. Sí, ese es el comando. Entonces, convierte la función de transferencia en su forma de polos y ceros. Su sintaxis es esta. O sea, copiamos, control C, para ganar tiempo, control B. Entonces, acá vamos a hallar los ceros. Tenemos un 0, ¿verdad? Los polos y la ganancia. En este caso, K es la ganancia, no es el término directo. Ganancia. TF2, ZP del num, D. Listo. Y hacemos correr. Entonces acá está. Los ceros en menos 10, efectivamente, si nos fijamos la función de transferencia es menos 10 en 0. Y los polos, tenemos uno en el origen, aquí está, efectivamente. Otro en menos 2, ¿sí? Y el otro en menos 10 más menos 37.41 cuarto. ¿Listo? Porcentaje, inciso C. Dice, los diagramas de Bode. Diagrama de Bode. Entonces, porcentaje, inciso C. Diagramas de Bode. De la magnitud y de la fase. Entonces, es bien sencillito, jóvenes. O sea, help, el comando es Bode, tal como lo conocemos, help Bode. Dice, Bode dibuja la respuesta en frecuencia de la magnitud y fase. No, y es bien sencillo. Bode sys, dice. Así de simple. O sea, no podemos copiar. Control C. Y llevamos acá. Control B. ¿No? Bode, ¿de qué función de transferencia? Y además, no necesariamente tiene que ser su forma vectorial, dice, puede ser como función de transferencia. G, directamente. Y hacemos correr. Listo. ¿No? Entonces, esperamos a que grafique el diagrama de Bode. Está graficando. No, el primer corrido, como siempre, tarda. Aquí está. ¿No? En la figura 1. Entonces, acá está el diagrama de magnitud y el diagrama de fase. Ahora, vuelvo a reiterar. Ustedes están aprendiendo con el ingeniero Olindre, ¿no? El método asintótico. O sea, su asíntota de estas, ¿no? Acá. Ustedes pueden hallar acá, ¿no? Con una recta nomás directamente ya nos olvidamos de esta, una recta y otra recta. Y acá posiblemente varias rectas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a colocar grilla, grid.
Listo. Y además acá vamos a aprender a figure 1. Ya, con esto le estoy diciendo que en la figura 1 me lo dibuje bote. Ahí que viví un espacio. Grid, grilla. Hacemos correr. ¿No? Entonces, acá ustedes ven la escala logarítmica de la frecuencia en radianes sobre segundo, ¿está? ¿No? Sí, Entonces, desde valores bajos, ¿sí? Desde valores bajos, ¿sí? ¿Qué decía? No se ve muy bien la gráfica, lo voy a ampliar. Ahora sí. ¿Sí? Entonces acá tenemos la frecuencia en radianes sobre segundo y no tocamos cero, ojo, ¿no? O sea, empezamos con valores bajos de la frecuencia, 10 a la menos 1. Eso significa 0,1, ¿no? Esta es la frecuencia de 1, es la frecuencia de 10, 100 y 1000, ¿no? Bueno, aunque eso ya deberían saber bien con el ingeniero Aliendra. Listo. Datos numéricos. O sea, podemos hallar datos numéricos de los diagramas de Bode. ¿Sí? Entonces, nuevamente voy a recurrir al help. Help ayuda Bode. Hay 2 veces he puesto help Bode. Quizás, me está recomendando. Entonces se puede, fíjense, dice, yo puedo almacenar, dice la magnitud, la fase, ¿no? Y esto. Ahí está. Control C. ¿Sí? Voy a copiar. Entonces, Control V. Dice, yo puedo acá obtener los datos de la magnitud, de la fase, lo voy a llevar en inglés está, fase y la velocidad angular. ¿Ya? ¿Cómo ven? También, out, está bien, mantendremos eso. Entonces, simplecito, bode, ¿de qué? De G. Listo. Hacemos correr y esperamos pacientemente, ¿no? Entonces, acá están todos los datos de la magnitud. ¿No? Entonces, tenemos ceros, los polos y aquí está, ¿no? El primer cálculo, dice, empieza de 49.94. A ver, fijémonos en la gráfica. Dice 49.4, pero no, en la gráfica no se aprecia eso. Empieza más o menos de 30 y pico, ¿no? Casi 32. Después va subiendo. No, va bajando, 49, 42, hasta que el último cálculo, ¿no? A ver, vamos a ver. Es el número de cálculos, ¿no? 45, 46 cálculos ha hecho. O sea, esos son los cálculos que hace MATLAB de forma interna para graficar el diagrama de Bode. Entonces, indica la magnitud para el cálculo 75 es 0.00001. ¿No? Y acá dice menos 120. Ahora la fase. El primer cálculo empieza, indica en 92. Sí, efectivamente, 90, 92, está bien. ¿No? Y
A ver, vamos a ver. En el cálculo 75 menos 270, redondeando. Y efectivamente está llegando acá a menos 270. ¿Sí? Bueno, exactamente en menos 269. Está bien. Pero, no, el joven no he coincidido en la magnitud. ¿Por qué? No, aquí están los datos de frecuencia que he utilizado. Ha empezado desde 0001, 0001, 2, así sucesivamente ha ido subiendo hasta llegar a 1. ¿Ah? Con eso no se calcula. ¿No? Hasta llegar a 10.000. ¿O tendríamos que entender como 1? Sí. Deben ser 65 valores de frecuencia. Un segundito, jóvenes. Bueno, jóvenes, van a disculpar, pero la batería de mi celular está completamente agotada. No me había percatado de eso. Un mensaje de que se va a acabar. ¿Ya? Entonces, la magnitud, jóvenes, ustedes saben que se halla en decibelios. Acá está expresada en decibelios. ¿No? Entonces, tenemos que convertir estos valores de magnitud que nos está proporcionando este comando, no están en decibelios. ¿No? Entonces, conversión a decibeles. Para eso, magnitud, decimos, la magnitud va a ser igual a en decibeles, ¿ya? Va a ser igual a cuánto? A 20 por el logaritmo en base 10 ¿de qué? De la magnitud. Listo. ¿Sí? Y hacemos correr. O sea, magnitud en decibeles lo será 20 por el logaritmo en base 10 de la magnitud. Hacemos correr y ahora sí, ¿no? Aquí tenemos la magnitud en decibeles. Voy a ir al cálculo 1. Aquí está, ¿no? El cálculo 1. Dice, empieza de 33,96. Ahora sí tiene sentido, ¿no? Aquí está 33,96. Y va disminuyendo a 32, etcétera, de tal manera que en el cálculo 75 vale, aquí está, 116.46. 116.46. Y aquí está, cerca a 120, ¿no? Y menos 116. Ahora sí tiene sentido. ¿Sí? Entonces, para casi finalizar, porcentaje, inciso D. El inciso D dice, haré el diagrama de Nyquist. ¿No? Diagrama de Nyquist. De Nyquist. Entonces, esto es facilito, jóvenes.
más. Entonces, figure, entre paréntesis 2. Entonces, Nikes, así, ¿cómo se escribe? Nikes, ¿de qué función? ¿De qué? Listo. Entonces, con esto me estoy diciendo que me lo dibujé en la figura 2, el Nikes. ¿Ya? Y hacemos correcto. Entonces, acá está el diagrama de Nikes. Aquí en la figura 1 está el diagrama de Ode, y aquí tenemos Nikes. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces podemos cambiar, ustedes ya saben, ¿no? Cambiar el status. Entonces acá, fíjense, dice el eje imaginario versus ejes de arco, ¿no? Nikes utiliza el eje imaginario de C. En cambio, para la magnitud, utiliza, ¿no?, la magnitud versus la velocidad angular. Acá la fase versus la velocidad angular. ¿Ya? Y grid. Grid. También, a ver, veremos qué tanto la grilla nos complica. Ahí esa parte, ¿no? Y finalmente, porcentaje, inciso de diagramas asintóticos. Diagramas asintóticos. O sea, aproximados mediante sectas, ¿ya? Entonces, acá tienen que instalarse, jóvenes, esta aplicación para que se los grafique así. Este comando así. ¿Ya? Entonces, bueno, yo lo he instalado ya acá en mi MATLAB. Entonces, figure 3. Les voy a mostrar esto y vamos a terminar ahí. En la figura 3, ¿saben? ¿Por qué no corre muy bien? Así. G. Así. Ya hacemos correr. Y va a aparecer un diagrama más. Ya, está calculando. Y aquí está el diagrama asintótico. Fíjense. Entonces, acá, jóvenes, una zeta, otro zeta, otro zeta y otro zeta. Sí, son de los 4 raíces, ¿no? El ingeniero Allende les ha debido indicar en qué lugar empieza la pendiente, seguramente. Suma y resta pendientes, ¿no? Entonces, este diagrama, lo que está con rojo. Y acá tenemos el diagrama asintótico de, un poco más complicado, de la fase, ¿no? Solamente que acá tiene un errorcito, ¿no? Por eso que al último lo he colocado. O sea, este comando, no sé si en las versiones actuales lo han repuesto, pero lamentablemente en las anteriores versiones funcionaba bien. Pero lo que he estado viendo es de que en los MATLABs actuales lo han eliminado. Tal vez ya han indicado, no tiene sentido que existan estos diagramas, digamos. ¿No? Ahí está. Ahí la grilla. Listo. Ah, no, no ha mejorado nada, parece que nos iba a mostrar esto. Sí. Entonces, jóvenes, la siguiente clase vamos a continuar, pero espero que esto les sirva para que puedan ustedes ya graficar. Porque, jóvenes, lo que pueden hacer es, si tienen un determinado ejercicio, métanlo a MATLAB, y aquí tienen el diagrama asintótico. Entonces, si ustedes hallan analíticamente este mismo diagrama, significa que están aplicando bien la metodología, tanto de la magnitud y de la fase. ¿Sí? Porque seguramente el ingeniero libre les va a indicar que resuelvan de forma analítica